condición de corte mínimo, de armadura mínima. Me confunde un poquito ahí cómo sería la verificación, si es obligatorio o no. En realidad la hacemos para el corte mínimo porque si te da que para el menor esfuerzo de corte requerido necesitas armadura, digamos, la vas a calcular. Si te da que no, ahí pones la mínima. Bien. Deberías hacerlo en todos los cortes, pero si ya en el primero te cubre, digamos, en el más chico, se entiende que en los otros también. Ahí lo aseguramos. Claro. Y esa condición del 6 cada 40 es simplemente porque del 6 es lo mínimo que se puede usar y cada 40 es la condición de separación reglamentaria. Sí, pero a ver, eso los cada 40 es para coso, para losa. ¿Dónde? No, ¿y para qué, perdón? Para losa nervurada cada 40. Para lo que es vigas, tenés el D sobre 2. Bien. D sobre 2 o 40. Y en general te condiciona el D sobre 2. Perfecto. Bueno, yo de corte no tengo más preguntas. ¿Alguien tiene preguntas de corte? Dale, Ana, seguí, si no van a preguntar después. Vale. Bueno, losa maciza en una dirección. Sí. El mínimo, el de los 8 centímetros, ¿es el D o el H? El H. H mínimo 8 centímetros. Sí. Bien. Y... De D podés tener un 5. Perfecto. Cuando ya pasamos a losa maciza, pero en dos direcciones, el coeficiente, el factor de reducción por torsión, siempre Sí. se lo aplicamos al momento último, independientemente del método por el cual lo hayamos calculado, o sea, cross, coeficientes o lo que fuere. Sí, al último, al más grande, digamos. Porque vos vas a calcular tu momento último por el método que sea para calcularlos, digamos, las solicitaciones, y en el caso de hacerlo con el método de cross, vos vas a sacar el momento mínimo y el mayorado. ¿Bien? Sí. Del más grande de esos dos, a ese le aplicás el factor de reducción por torsión. Ah, bien. O sea que no es siempre el momento último, sino al mayor de los tres. Claro, es el último después de aplicar eso. Porque, digamos, Claro. tanto mínimo como mayorado son momentos últimos. Entiendo. Sí. ¿Sí? Y Sí, sí, después sí. a ese lo llevas a nominal. Sería un paso previo antes de hacerlo nominal. Sí. Bien. Quería ver una pregunta. Ahí sería lo mismo que yo al nominal lo multiplique por el coeficiente de Sí, reducción. porque hacer multiplicación, digamos, es lo mismo. Pero es como, a ver, Luciana, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es como para no olvidarse que, digamos, lo último que en general hacen es llevarlo a nominal. Pero sí, matemáticamente es lo mismo. Bueno, yo paso ya a losa nervurada. Bueno, ¿alguien quiere preguntar otra cosa de antes? Sí. Sí. Bien. Sí. 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 No, tenés que dividirlo, uno por un más chico y el más grande.
cuál elijas, cuando son parecidos los momentos en ambas direcciones, y por ahí va a depender de la configuración de las losas en general. Si vos, suponte, no me acuerdo bien el ejercicio, si en X tenías la compañera en la losa al lado, el momento más grande en X, bueno, la losa esa que tenía momentos similares tanto en X como en Y, hacela con el D más grande. Y en la otra dirección aplica la otra. Claro, cuando a veces son similares son iguales, eh, te va a dar lo mismo, entonces cuál elijo para cada lado? Bueno, tenés que fijarte un poco cómo es la estructura en general, digamos, cómo se comportan las losas del lado, también por una cuestión de armado. Entonces, se sabe que ponerle en X van a ir primero van a poner toda la armadura en X, y arriba de ese van a poner la armadura en Y. No, cuando tenés la repartición es para losa en una dirección. Sí. Es como lo más común, digamos, de hacerlo. En realidad no es que el reglamento te dice eso, el reglamento te fija una cuantía mínima y las separaciones. Y en función de que se cumpla eso, lo común es que se ponga eso, un FIDEL 6 cada 20, 25, no me acuerdo. De ahí viene, digamos. Para que no me ubico. ¿A dónde es eso? Losa. La armadura mínima viene de la cuantía mínima, ¿no? Bien, sí. No, le tenés que poner el D que le corresponda, digamos, a esa dirección, digamos. Si vos la habías porque vos calculaste una armadura para esa dirección, utilizando un D. Bueno, ese mismo D. Bien. Profe, una pregunta. Buenas tardes. Ahí en la armadura mínima, ¿no? Que dice la compañera, el 0,33 corresponde porque es la cuantía mínima. Sí, El B era el ancho de 100 centímetros que 2 tomamos metros. porque Sí. hacemos eso. Y el D, yo acá en algún lado tengo notado, pero pregunto porque capaz que lo tengo mal. Tomo, por ejemplo, yo estoy justo viendo ahora el ejercicio 2 de losa maciza en dos direcciones, y yo tengo puesto como de 8 centímetros, porque no sé si lo saqué de algún lado, pero yo pienso que si pongo ese 8, me va a servir también para, o sea, me va a cubrir esa armadura mínima, también para los casos en los que D sea de 7. ¿Estaría mal siempre tomar con el D mayor, o sea, el D que nosotros usamos para apoyo? No estaría mal, pero a ver, digamos, deberían usar el D que le corresponde a ese tramo o apoyo, a donde no se cumpla la armadura mínima, que es lo que le decía recién a Sofía. ¿Qué pasa? Y ustedes lo han visto. Después cuando llevan ese valor en centímetros cuadrados a diámetros y a separaciones, seguramente van a estar sobrados, ¿sí? Pero el Claro. D debería ser el que le corresponda, digamos, por cálculo, por lo que han optado ustedes del momento más grande o el momento más chico. Ajá, está bien. Bueno, gracias, profe. No hay nada.
el que sigue. No sé, yo ya paso a losa nervurada. Losas macizas en dos direcciones. Losas macizas. Dos direcciones, sí. No le comprendí por qué en A ver si lo tengo al Mash. frente. Sí, me puse en la cámara porque no puedo sacar el nombre de mi hija del Zoom. Está bien, está bien. ¿Por qué en losa maciza no mayoro los tramos, pero sí los afecto por el coeficiente de torsión? Y en losa nervurada sí los mayoramos. Esa no le entendí el concepto. No tengo el ejercicio. Son cosas distintas, Pau. Mira, el maciza sí o sí se afectan por el factor de reducción y torsión. Sí. ¿Sí? Sí, vi las condiciones de borde y todo, sí. Y en el de nervurada, si tenés lo de mayorar, es probablemente porque las solicitaciones las hayan, o estén calculadas por cross. Todas solicitaciones, en viga o en losa, si las tenés hechas por cross, se tienen que calcular momento mínimo y mayorado. ¿Sí? Es por el método de cálculo, digamos, Por tiene que el ver. método del cálculo de la solicitación. Si estuvieran hechas con coeficiente, no se afectan de eso. Tiene que ver más con el método de cálculo que utilices para resolverlo que por una condición. Sí, lo que es condición es lo de la reducción por torsión, pero aplica solo para losas macizas. En dos direcciones. Sí. Bien, bien, bien. Bueno, esta losas macizas, no sé si losas nervuradas iba a ser yo. Sí. Y si calculamos las solicitaciones con cross en una losa maciza en dos direcciones, ¿también le afectamos por los coeficientes de reducción por torsión? Sí, sí, que es lo que me preguntaba creo que Ana al principio. Ahí, ¿cuál es el momento que vos vas a afectar por el coeficiente de reducción por torsión? Es el momento último más grande, digamos, que resulte entre el mayorado y el mínimo. Ah, bien. No sé si, a ver qué hay en el chat. ¿Cuál es el 033 que dicen? El 033 es el de la cuantía. Para todos los tipos de hormigón, la cuantía mínima es de 0,33%. De ahí viene el 0,33. Ya puede ser solo la mínima. No, la mínima se calcula solo con esa fórmula. Cuando a vos te dan del cálculo, cuando calculás la armadura en función de la solicitación, o sea, el momento nominal, te da una sección de A0 menor al mínimo, o sea, sacas cuantía, te da menor a la mínima, necesitas una armadura mínima. Y sale a partir de esa cuantía mínima. Estamos. Sí, yo lo había hecho así, pero me habían hecho dudar, entré medio colgado. Ah. Profe, tengo una consulta de columnas. No escucho bien. ¿Quiere que lo escriba? No, háblalo, a ver, ¿te podés poner un poquito más fuerte? Ahí se escucha mejor. Un toque. Bueno, o sea, yo estuve viendo un ejercicio que usted a la sección bruta de la pieza la calculaba como B por H, pero el profe usa como la calculada. No sé si eso lo entendí mal yo o por qué se toma así. A ver, ¿cuál es el ejercicio? A ver si lo puedo abrir. Perdón. En la página 125 del teórico, ahí empieza a resolver, 126, perdón, y ahí resuelve. Esperen. Eso me lo explicaron a mí ayer. Es que cuando estamos solamente en compresión pura, usamos el área de cálculo porque no hay otra solicitación que influya sobre el área. Entonces, usando la de cálculo es suficiente. Pero cuando estamos en flexocompresión hay que usar la definitiva porque es la que considera las dos solicitaciones actuantes. Ah, bien, ahora entiendo. Claro, entonces en ese Era ejemplo... eso, no sé, la pregunta yo mucho no te la entendí, por eso. A ver si encuentro el apunte. No sé si yo entendí o respondí cualquiera, pero me pareció que era la misma duda que tenía yo ayer.
A ver, apunte, aplicación. Ejercicio 1 del teórico. No, pero tienen Sí, flexocompresión en el ejercicio. claro, en la parte de atrás, que sería la página 126, esa era mi duda, porque ahí intenté resolverlo y no lo resolvía como lo había hecho usted, por eso quería preguntarlo, pero creo que es como dijo Ana. Página 126, a ver, ahí lo estoy viendo, a ver. Esperen, vamos a ver si lo comparto. Si estamos con esto. ¿Esto? Es, a ver, Sí, eso. Cuando bien, calcula la armadura longitudinal, sí. multiplica el mu por el AG que le dio ahí, o sea, la sección bruta que le dio ahí. Ah, sí, ya. ¿Le entendiste la explicación? Claro, porque es lo que necesita, más allá de la que geométrica que después adopta. Claro, o sea, cuando es compresión pura usaría esa, y cuando es flexocompresión utilizaría B por H, sería. B por H, sí. Perfecto, ahí está. A ver, ¿qué dice? ¿Alguna otra? ¿Podemos seguir con losa nervurada? Lo que quieran, porque... Bueno, respecto de la losa nervurada, en una dirección, vi que en los ejercicios casi no verificamos cuantía, pero el profe, yo le pregunté al profe y el profe me dijo que sí, que hay que verificarla, pero no me dijo cuáles eran los límites. O sea, ¿usamos los de la tabla o cuáles son los que rigen para la losa nervurada? Para todo se debería verificar cuantías, nervurada y maciza. Y las cuantías son las que están por tipo de hormigón, digamos. 0,33 la mínima y bueno, la máxima depende del tipo de hormigón. Ok, otra consulta. El tema de los estribos abiertos, o sea, que las ramas superiores, o sea, que la parte de arriba queda abierta, ¿es solo para la losa nervurada en una dirección? En una dirección. No, puede ser para dos. Para dos también. Y esas ramas abiertas que quedan, ¿a qué se fijan? ¿O a nada? ¿Quedan insertas en el hormigón? Hay una malla que se le pone a la parte de arriba, digamos, sí, a lo que consideramos ala. Perfecto. Después ya pasando a losa nervurada en dos direcciones, cuando Yo hacemos la tengo una verificación pregunta de Ah, losa nervurada en una dirección. diga. En el ejercicio 2 tenemos luces de 4.30 y de 4.50 y Omar dijo que para luces de 4 metros o más me pongamos un nervio de repartición. No sé si, Un nervio transversal, sí. claro, no sé si hay que tenerlo en cuenta en ese ejercicio, cómo se calcula. En general eso se pone a la mitad de la luz, del mismo ancho que los nervios que habías adoptado en la dirección principal de armado, y se le pone la misma armadura, porque en realidad es como para darle más rigidez a esos nervios, solamente por eso. Y eso lo aclaramos así en el ejercicio al final. Al final del armado se le pone nervio transversal de tanto por tanto y la armadura. ¿No vieron plano? No. Ok. Ana. Sí, perdón. Estaba en losa nervurada en dos direcciones yo. Cuando verificamos las condiciones al corte, la primera que tenemos es que, bueno, BU dividido tiene que ser menor a 1,97 de la raíz, etc. Sí. Con eso verificamos la sección. Tengo una pregunta sobre la segunda condición, que es BU tiene que ser mayor o igual al phi por BC. Sí. Por una cosa que dice el ejercicio resuelto, que dice, si se verifica, será necesario colocar estribos o aumentar el ancho de los nervios. Nosotros en general, es como que damos por asentado que si dio la primera condición, ya no tocamos la sección y todo lo que haga falta lo cubrimos con acero. O sea, no es que porque esta segunda condición no dé, vamos a modificar la sección. Claro, porque en realidad ahí lo que te está diciendo de esa condición si se cumple es que necesitas armarlo al corte para poder resistir esa fuerza. ¿Con qué se resiste el corte? Con los nervios y con la armadura, digamos, con los estribos.
Por eso te dice que podés modificar o esa armadura de estribos colocándolos o modificando el ancho del nervio. Pero sí, en general no lo tocas al nervio porque lo vimos, digamos, los nervios. No, porque te condiciona todo. Una modulación, digamos, de la elección del ladrillo, del elemento liviano que coloques. Perfecto. Y la otra duda que tengo es, nosotros acá no lo dividimos por 2 por el hecho de que tenemos 2 nervios, Sí. Pero si tuviéramos solo uno, ¿se tendría que dividir por 2? Pero no vas a tener un nervio por metro. Porque te la limita modulación de los el espacio de ladrillos. arriba. Y si fuera que tengo más de 2 nervios, Ahí lo tendrías que calcular en función, a ver, por nervio los cortes. bien, ya no podríamos hacerlo por metro, sino por nervio. Sí. Bien, pero en ese caso la condición seguiría estando dividida por 2. Es que la condición es la que tendrías que llevarla por nervio. Ah, bien, ya, es meternos en un terreno. Por eso. Listo. Cuando también en losa neburada en 2 direcciones, Sí. cuando calculamos la flecha, que usamos el factor S para llevar todo a carga de servicio, ese factor lo podemos aplicar independientemente del método que hayamos usado para calcular las cargas. Sí. A ver, se entiende como que eso es para simplificarte, digamos, los cálculos. Si no, vos tendrías que calcular todas las solicitaciones de nuevo ante las nuevas cargas, que son las de servicio. Y se supone que si calculaste, digamos, las solicitaciones para carga última por, no sé, cross, si lo hicieras para cargas de servicio, también lo usarías cross. O sea, por eso se puede aplicar ese método. Bien, pero para coeficientes también es válido para no tener que... Sí. Sea coeficiente, sea método de cross, sí. Listo. Siguiendo con flecha, un compañero en clase había preguntado cómo sería el cálculo de la flecha, incluyendo el momento, si tuviéramos, por ejemplo, una viga continua de 3 tramos para el tramo del medio. Quiero ver si entendí bien. Supongamos que le llamamos al tramo del medio BC. Sí. La flecha de ese tramo sería la flecha de la carga menos la flecha del momento en el apoyo B menos la flecha del momento en el apoyo C. ¿Así sería? Sí. A ver. Sí. Porque no te lo bajan y los otros te lo suben, sí. Perfecto. Ese sería el caso de un tramo central con 4 apoyos, de una viga con 4 apoyos. Claro, sería una viga continua de 3 tramos, considerando la flecha para el tramo central. Sigo dentro del mismo ejercicio. Tengo una duda. Cuando en ese ejercicio teníamos 2 hierros por nervio en la parte inferior, Sí. que después los levantábamos en el apoyo. Sí. Digamos, ¿cómo? Levantabas uno. Eso es lo que yo no sabía si había entendido bien. O sea, solo levanto uno. Sí, sigue valiendo eso de que no podés levantar más del 50% de la sección que viene en el tramo. Perfecto. Bien. Entonces, si tenés 2, podés levantar uno. Bien. Si tuvieras 3, va a depender de las secciones de los diámetros lo que puedas levantar. Porque podés levantar hasta el 50% de la sección, no de la cantidad de barras, digamos. Sí, eso sigue siendo válido. Y después, supongo que esto lo explicaron en clases, pero la verdad es que yo ya era medio tarde y no estaba muy lúcida. Cuando hicimos el ejercicio de losa neburada en una dirección, el ejercicio 2 de ese trabajo práctico, después vi que elige ponerle en el nervio un nervio del 8 y uno del 10. Ay, para que no sé cuál es. Un nervio del 8 y un nervio del 10. Sí, ejercicio 2 del trabajo práctico de losa neburada. El primero era la que estaban las 3 losas como en L, y el segundo son 2 losas en una sola dirección. Lo hicimos en clase. ¿Cuál es el práctico 9? No lo tengo. 7, me parece. 9, sí. Sí, 9. A ver, ahí lo abro.
No me explota la computadora porque... Vamos a ver. Este. Sí, ¿Cuál es la...? A el ver, 2, el ejercicio 2. que son largos. Ejercicio 2, bien. Sí. ¿Cuál es tu pregunta, Ana? Volvamos. Si vamos al apartado de dimensionado flexión. Al cuadrito. Ahí, el que dice que usa uno del 8 y uno del 10. Ah, acá. Sí. Eso, o sea, en el mismo nervio yo tendría en una esquina uno del 8 y en la otra uno del 10. Sí. Ah, y se puede usar así armadura. Bien. Sí, y en este caso el que le vas a levantar es el del 8. Sí, porque tiene la menor sección. Ah. Sí. No sé por qué me había quedado la idea de que se podían usar secciones dispares, pero siempre y cuando hubiera como cierta simetría, por ejemplo, 2 del 10 y 1 del 8 al medio, supongamos. No, obviamente se puede que no sean iguales, pero obviamente no vas a poner, no sé, en un lado uno del 20 y en el otro uno del 8. Claro, no, así se refiere, digamos. Sí. Bien. Después en dos direcciones. Por ejemplo, en el ejercicio que veíamos que usábamos un ladrillo que tenía 35 por 40. En una dirección sí me verificaría la modulación, pero en la otra no, porque ya tendríamos 40, entonces o tendría que cambiar el tamaño del nervio en esa otra dirección. Sí. ¿Estaba el ladrillo ese para dos direcciones? No me acuerdo, la duda me surgió en esa, digamos. Si fuera ese caso, por ejemplo, que usamos un ladrillo de 35 por 20, Sí. en una dirección voy a poder modular con los 35 y más 15 del nervio, pero voy a tener que tener cuidado de la otra dirección, cambiar la modulación y hacer los cálculos con esa otra modulación, ¿verdad? Sí, y ahí tendrías, digamos que, bueno, para ponerle para X, tendrías un momento resistente para tramo y para nervio, y en Y tendrías otra, porque los nervios al tener otra dimensión. Sí, cambiaría todo, porque me cambia el W y eso, cambia todo. Bien. Sí, es como casi el doble de trabajo. Bien. Sí, pero digo, porque por ahí uno venía como muy automatizado y había que tener cuidado con eso, de si no era simétrico el bloque. Claro. ¿Quién habló? Profe, ahí en ese mismo ejercicio donde tenía las barras, levantaba. ¿En este? Sí, arriba hay existentes 4 del 8 cada metro. ¿Por qué? Porque vas a tener, de acá tenés 2 nervios por metro en la losa 2 y levantás entonces 1 por nervio, entonces ya tenés 2 del 8. Y a su vez del otro lado por la losa 3 tenés 2 nervios por metro y ahí te dan los 4. Gracias. Profe, sí. Yo con ese ejercicio tenía una duda en la parte donde verificábamos la resistencia nominal en los tramos, sí. Que veíamos si necesitaba colaboración o no de la placa. Era un poco ahí. A mí no me había quedado claro por qué no verificábamos, aparte de con el momento nominal del nervio, por qué no verificábamos con el A. Si era mayor o menor al H sub F. Porque lo simplificás, digamos. O sea, vas a calcular el momento del nervio solo considerando la parte de la placa. Ah, sí. Acá habíamos visto que solo utilizando como B el BW. Claro. Ah, bien. Y en el caso que necesitara colaboración de la placa. Sí. ¿Cómo se resolvería la armadura? Habría que considerarlo. ¿Cómo la armadura? No entiendo. ¿A dónde termina? Porque yo había tratado de resolver un ejercicio del teórico, como veníamos haciendo, y al llegar ahí me decía que en el tramo, sí. Como el momento nominal de nervio es menor al momento nominal de las losas contiguas, de la losa, digo, en ese tramo, sí. Necesitaba colaboración de la placa.
¿En una losa nervurada te daba que necesitaba colaboración de la placa? Sí, no sé por qué, ahí ya no sabía cómo avanzar. Es como Caso que muy raro. haya hecho algo mal, digamos, en algún cálculo. Y en general, a ver, lo verifica, y si no, tenés como parte del nervio, de la placa, digamos, que podés utilizar. O sea, calculando, ¿se acuerdan cuando calculaban el momento resistente? Es como si fuera sección rectangular de ancho B, Sí. que es lo mismo utilizando un B más grande. La Ah, o armadura, sea, de todos modos, va a seguir siendo acá abajo. Nada más claro, que el área comprimida va a ser ahí. claro, pero el cálculo de la armadura lo seguimos haciendo igual. ¿Sí? Ah, bueno, sí, eso era amigo. Y Gracias. ahí en ese caso, entonces, por ahí, si nos pasa que el momento nominal del nervio es menor al nominal, hacemos como el cálculo inverso y con el nominal sacamos el B que haría falta. O sea, Claro, el B que en realidad va a colaborar, digamos. que si está bien hecho el cálculo debería ser más grande que el BW. Bien, pero, digamos, a la viga la seguimos calculando, perdón, al nervio lo seguimos calculando como rectangular, con la única diferencia de que la sección de acero va a ir adentro del nervio y no en todo ese ancho B. Claro, sí. Bien, Sí, sí, para no hacer división entre nervio y placa, digamos, como hacíamos para viga placa. bien. Claro, Y a esa. mí me queda una sola duda, pero es de columna, así que... No sé, ¿alguien más? Preguntanos, si no. Bueno, Y, no, seguí, se pasa. sí, está ahí en la misma página, abajo, en donde Vamos. está Belén, está justo lo de la colaboración, creo que, no, en este no, en el del teórico, en la página 117 está lo de la colaboración de la placa y a mí tampoco me quedó claro, digo yo, ¿por qué la necesita? A ver, veamos Página qué. 100 es el apunte teórico parte 4. Losas. Sí, A ver. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí. Sí, sí, 117 es la página. Pone fin y te sale. Ahí está. No, 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 113 no. sí, sí, no veo nada. Ahí, 117. más arribita. Losa 2. Y ahí le pide la colaboración de la placa. Eso es porque la placa está resistiendo los esfuerzos de tracción, ¿entendí? Pero después cuando la flecha, yo supongo la flecha, supongo Es se lo, ve es lo mismo, no sé cuánto tendrá el ancho del nervio este. 10, creo que tiene. 10, Sí, 10 sí. centímetros. Ah. Bueno, es lo mismo que me decía Ana si lo sacaba, digamos, al B de la fórmula esta. Digamos, podés usarlo así, despejando de acá el B, Sí, ¿sí? O haciéndolo como lo hace ahí el profe. Lo que sí tenés que tener en cuenta, digamos, que el esfuerzo que vos estás poniendo acá sí. sea si es por metro o por nervio. Porque si vos lo pones por metro a esto, acá te va a dar un B, ponele, no sé, de 30. Que vos tengas ese 30, después lo tenés que dividir por la cantidad de nervios del metro. En definitiva, te va a dar un B de 15. Bueno, en ese caso, si es el mismo que estoy viendo yo también, ahí te da una diferencia en delta M. Si es el mismo que estoy viendo. En este, Sí. A En el ver si apoyo, sí. si no me En el equivoco. apoyo. Este es de losa, no, en el apoyo. ¿a dónde? ¿Es más arriba, más abajo? Acá. Lo que pasa, este es el ejercicio que es losa en una Dos direcciones. dirección. No, en dos. A ver, para Es que el último ejercicio de nervurada. lo vea porque no me acuerdo. Es igual del teórico, ¿no? Sí, sí, es el teórico este. Losa en dos direcciones y lo que no da es en los nervios, en los apoyos. Sí. A ver qué hace.
Me pasé. Y ahí ya 117. Por ahí abajo. Acá, bien, resistencia en el apoyo. Calculo el momento resistente por metro. El momento nominal solicitante en valor absoluto es tanto. Y ahí te da la diferencia. Y este momento ya lo comprobó que sea al borde, digamos, de la viga. Sí, sí. Bien, entonces sí. Ahí el delta M, digamos, lo va a tener que cubrir con armadura de coso, de tracción y compresión. No le queda otra. Sí, ¿y cómo lo armas a todo esto? Y eso sería en las dos Y direcciones. acá vas a tener que poner, a ver, bueno, la armadura de tracción que le correspondía, digamos, más esa adicional doble cupla de más armadura acá arriba y acá abajo para comprimir, como lo venían viendo en ¿Y qué vigas. tipo de armadura sacamos? ¿La balanceada? ¿No? ¿Como placa? No, porque esto es rectangular, Pau. Ah, esta partida toma como rectangular. Claro, porque en el coso, en el apoyo, se comporta como viga rectangular. No tiene otra opción, mira dónde se enlaza una comprimida. Sí, no, tenés razón. Sí. Y eso Sigue estaría en valiendo las lo dos mismo, o sea, direcciones. lo que tienen que fijarse es que la cuantía puede extenderse hasta un 30%. Claro, pero tendría que hacerlo en las dos direcciones. O sea, si... No, en la dirección que no te verifique, digamos. Ah, claro, puse ahí si había que hacerlo en dos Profe. direcciones. Sí. Entonces, Por lo que se ve, podría, un momento resistente en los apoyos. Y este no sé en qué dirección será este momento. La verdad que no lo sigo el ejercicio. Pero puede que para en la dirección X se cumpla y para en la Y no. No sé, no lo sigo el ejercicio, pero es válido lo mismo que armadura de tracción y compresión para viga rectangular. No, el ejercicio, como son las losas iguales, es lo mismo que en dirección Y. Entonces irían los dos. Claro. Porque por geometría son iguales. Pero entonces sí, por eso son los dos sentidos sería. O sea, verificamos la X, pero por verificarla, pero como el otro es igual, te pasaría lo mismo en el otro sentido. Sí, el momento resistente, si la modulación es la misma, digamos, va a ser igual tanto para X como para Y esto. Y tendrán que compararlo con el momento solicitante ahí en el apoyo. Bien. Yo de nervurada no tengo más, tengo de columna. entonces, profe, podría ensancharse el nervio o poner armadura de compresión, o sea, sería una o la otra. Ensancharse el nervio. Sí, podrías en ciertas, como macizarlo. Llegado al apoyo, macizar. O armadura de tracción y compresión. O sea, para ese delta M que queda, podría hacerse una solución o la otra. Sí, tendrías que ver, por ejemplo, primero que el delta M, esto te verifique lo de la armadura adicional, el porcentaje de la cuantía. Si no te verifica, y bueno, vas a tener que ensanchar el nervio en esas partes, o sea, macizarla. Llegada al apoyo, los nervios, a ver dónde está. ¿Ven mi cursor, digamos, mi puntero? Sí, profe. Bueno, suponte que el problema es acá, en el apoyo acá, y bueno, no sé, el bloque que le corresponde al borde de la viga, quizás esos bloques se sacan y ahí se maciza todo. ¿Sí? Sí, Es creo que lo que vieron en el ejercicio de una dirección. En el teórico, ¿no? Bueno. ¿Alguien más? Yo tengo una duda sobre columna. Cuando calculamos el gamma, en el gamma también siempre, si digamos, siempre nos vamos para arriba, o por ejemplo, si me hubiera dado 0,81, puedo usar el abocado de 0,8. No, podías usar el de 0,8.
O sea, el límite sería 5, digamos, de 0,84 Sí, para abajo uso el de 0,8 y de 0,85 para arriba uso el de 0,9. sí. Seguramente si usas el de, digamos, 0,8 te va a tender a dar cuantía relación más alta. Y estaría como del lado de la seguridad. No, es lo mismo, por ahí necesitas más armadura y si usas el de 0,9 te va a dar más abajo las cuantías o algo así. Bien, gracias. Profe, yo con respecto a la misma duda anterior, cuando necesitaba colaboración de la placa, en el caso de despejar ese B que habíamos hablado, Sí. ¿en dónde intervendría en el cálculo después? ¿En la cuantía nomás? ¿En el cálculo de las armaduras? Me perdí acá. Sí, acá, en caso de despejar el B, No, tendrías que tener, digamos, la precaución, digamos, que no te ocupen ese ancho, digamos, de claro, algo. claro, Las sería para que no especificaciones, perforen, de ¿no? acuerdo a las condiciones reglamentarias. Bien, listo. Entonces en la armadura sería básicamente lo mismo el cálculo. Sí, porque la armadura va abajo. Claro, claro, va abajo. Sí, excelente. El que sigue. ¿Nadie? Columna. Bueno, ¿quién habla, Luciano? Columnas. ¿En qué caso tendrías compresión pura? Porque ayer vimos los dos casos entre compresión y flexocompresión. Sí. Y bueno, en compresión estuvimos usando el coeficiente, los dos coeficientes, uno de 0,80 y otro de 0,85. Perdón, uno de 0,80 y el otro de 0,65. Y después ya cuando vimos flexocompresión, que ahí fue que yo también me equivoqué en el momento, en el cálculo del momento, porque... Pero no entendí dónde se puede dar compresión pura, digamos que la carga quede exclusivamente centrada con el eje, la aplicación de la carga. A ver, se le llama flexión simple, flexión pura, pero Sí. siempre se considera que hay un tipo de excentricidad Sí, que es desconocida. bien, ¿Sí? Se calcula como si fuera simplemente compresión, pero esa excentricidad no conocida vos la tenés en cuenta con ese factor que vas a afectar al factor de reducción de resistencia. el 0,8 ese. 0,8 Y 0,85. y 0,85 para columnas sunchadas. Bien, ahora cuando ya te dan el dato de la excentricidad, Sí. entonces ahí ya lo calculás, como, claro, como ayer lo explicaste con el coeficiente de corte, el de 0,65. Sí. Bien. No es de corte, es de columna. De columna hoy, de columna. Sí. A ver, creo que lo tienen acá escrito en algún lado lo del 0,8. O debería. ¿Alguno lo vio? Acá. Ahí está, Pau. ¿Están viendo mi pantalla? No, se tildó 2-1. Esperen entonces. Ahora sí. Acá. Bien, esto para flexión simple. Para flexión simple, compresión simple. Bien. El factor de reducción de resistencia siempre va a ser 0,65. Lo que lo van a afectar también es de 0,8 si tienen estribos y 0,85 si es sunchado. Cuando ustedes tienen flexo compresión, es válido esta. ¿Sí? No le agreguen el 0,80 o el 0,85, porque ustedes van a conocer el momento que produce la flexión o en todo caso la excentricidad para poder calcular ese momento. Entonces no necesitan incrementar la carga. Atándolo un poquito lo que terminamos hablando anoche, yo me puse con el práctico 7, que teníamos una losa nervurada en dos direcciones, y bueno, saqué la carga última, llegué a veces la fórmula, o sea, supuse un ladrillo, supuse un cielo raso, lo fui llevando hasta llegar a la carga última, saqué los
cortes en la viga y dije yo, ¿cuál es la excentricidad para...? Claro, eso, lo que pasa es que eso no lo van a saber, porque para saber el momento que afecta ahí necesitan hacer un análisis de pórticos. Bien, o sea, Entonces, haciendo yo un ahí, análisis rápido podría considerar una carga P aplicada en el centro, ¿o no? claro, y teniendo en cuenta que no conoces esa excentricidad, le aplicás estos factores. O sea, esto es para continuar lo que estuvimos hablando anoche y decir, bueno, Sí. a ver, llegué al corte en una dirección y en la otra dirección. Sí. Y dije, bueno, ahora, ¿qué cálculo? Entonces, supongo ahora supongo que la carga está en el centro, lo afecto por la excentricidad y ya estaría resuelto, por ejemplo, una de las columnas. Claro. Para otra de las columnas. Sí, digamos, harían eso. Bien, porque en ese práctico teníamos como si hubiera dos tramos. Lo calculé con los métodos de los coeficientes para justamente no mayorar cargas ni nada. Y capaz que así tiene que salir rápido para tener un número aproximado. No Sí, igual el método de coeficiente tenés que verificar que lo puedas aplicar, digamos, por condiciones de carga. Sí, estaban las condiciones de la luz. Bien. Pero me quedé con la duda de eso, de cómo salir el cálculo, porque quedé en las vigas y no lo pude continuar. Después ya sí, claro con lo que me decís, sí. Sí, tienen que unir todos los cortes de las vigas que llegan a esa columna, más el peso propio de la columna. Sí, todo eso debería ir multiplicado por la cantidad de pisos de la columna, digamos, porque no es lo mismo calcular la columna del séptimo nivel que la de planta baja. ¿Sí? Porque la de planta baja, en definitiva, le llega la carga de todo. Está. Ahora, cuando yo calculo el peso propio de la columna, tomo 2.400 por metro cúbico. ¿Qué sección saco? Ahí me quedo en la duda. Ahí sí, los justos se lo estaba haciendo. Tienen una sección bruta de la carga PN sobre 170. Claro, porque si no, si estoy tratando de dimensionar la sección, sumarle el peso propio, me quedaba como que no sé por qué sección multiplicarlo. Claro, acá le estaba armando como un Word. Si no se tilda mi compu. Bueno. Si se tilda, vuelvo. Suele fallar. Bueno, va a fallar. ¿Están viendo el Word o no? Sí. Sí, okay. Sí, lo vemos. Bueno, se apaga, se prende. A ver si alcanzan a ver acá abajo la columna, la sección bruta para un predimensionado. Ustedes saben, el predimensionado para losas, para vigas. Bueno, en el caso de la columna es la carga nominal resistente, que ya la sacaron, digamos, de lo que venían haciendo ustedes, digamos, del P último sobre el factor de resistencia, sobre 170. Y eso les da un área en centímetros cuadrados. Aproximada. Sí, aproximada. Es de predimensionado esto. ¿Qué? Después se tendrá que verificar, o sea, con eso lo aproximo. Cuando yo logro obtener la sacar el peso propio. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces ustedes van a fijar un lado, si no es dato, no sé, tiene que estar dentro de un muro, lo que sea, fijan un lado y sacan el siguiente. O le ponen, no sé, hacen eso la raíz del valor y les da una columna cuadrada. Sí. Con esas dimensiones de B y H, por la longitud, que también le deberían saber por piso, ¿sí? Por los 2.400 van a tener el peso de la columna, digamos, por piso. Deberían multiplicarlo por 1,4 para llevarlo a carga última. Sí. ¿Sí? Y ahí tendrían la carga última de la columna por piso. Y bueno, la multiplicarán por la cantidad de pisos que sea. Bien. Ahora, cuando yo reparto, porque esa era una de las preguntas, lo empecé suponiendo que era un quincho, suponiendo de 3 plantitas y estaban las losas, o sea, una losa que soportaba la carga de un piso. Ahí el peso propio también va multiplicado por el piso, pero los cortes de las vigas no. Repetime porque me perdí. Claro, digamos, acá supuse que el peso de esa viga
y la puse en una sola columna porque era el peso del nivel donde estaba trabajando. Si yo subo de nivel, Sí. es como que la columna que estaría en el nivel 2 tendría el corte que habría que cargárselo a la columna de nivel 2 para que llegue al nivel 1. Claro, por eso, a ver, no tengo ningún corte acá. Si yo te pido calcular esta columna en planta baja, y esto se repite durante los X pisos, bueno, tenés el corte de acá, el corte de acá, el corte, y el peso propio de la columna por piso. Todo eso lo multiplicarás por X cantidad de pisos y tendrás la carga que le llega a la columna en planta baja. Ahora, si vos querés calcular la columna del último nivel, que la columna sí puede ir variando de sección, o sea, en general se hacen 3, 4 pisos con una sección, y ahí después se va disminuyendo. Tendrás en cuenta solamente las cargas que llegan a ese tramo de columna. Bien, bien. Una vez que, ahora que nos copiaste ahí la carga, la dividí en 170 para el predimensionado. Cuando ya termino yo cuando ya termino el dimensionado, porque ¿corrijo de nuevo o no? No, porque son valores aproximados. Aparte a ver, cuando hagan en números, el valor del peso propio de la columna es mínimo en relación a las cargas que recibe por el resto de la estructura, por vigas que a su vez recibieron de las losas. Bien. Otra de las consultas que anoté fue, por ejemplo, como la simetría geométrica de la losa, las luces no son todas iguales, yo iba obteniendo unos D distintos, pero adopté el mayor para que sean todas las losas iguales. Si por ejemplo ahí donde estás vos, la columna central, donde tenés el cursor, si por esas casualidades cada uno de los D de las 3 losas son distintos, elegí el mayor para todas. No, es que el D tenés que elegir el más grande, no vas a hacer una losa desnivelada. Claro, eso es lo que digo yo, bueno, elijo el más grande, pero para todas las adopto igual, en las dos direcciones. Bien. Eso no sé si todavía no lo vieron en el práctico final. Lo que pasa es que en el práctico final vamos viendo más condiciones geométricas, va viendo qué tener en cuenta, losas bajas en baño, muestra algunas fotos, dibuja, pero no es puntualmente, tiene que ver más orientado a la parte constructiva y a la parte de lo que se hace en realidad en muchas de las conversaciones, y después cuando se centra en algún cálculo más, las losas. Bueno, ahí deberían ver todo el sistema de losa, digamos, que es lo mismo que ven acá, calcular, digamos, qué espesor de losas le dan a este sistema, y bueno, va a salir en función del momento más desfavorable de todas esas. No es que a esta le dan un espesor, a este a otro y a este a otro. Van a tener todas el mismo espesor. Vale. Sí, porque lo adopté y dije, bueno, adopto el mayor, aunque en algunos casos queda sobredimensionado. Sí, bueno, ahí tendrán, al darle más espesor que el necesario, digamos, vas a tener menos armadura. Eso era la otra pregunta que venía ahí. Como le doy menos espesor, le doy más espesor de los que algunas secciones necesitan, la armadura cambiaba y reducía. Sí, reducía la armadura. Y yo dije, ¿y esto? ¿Lo armas todo igual? O porque en el trabajo práctico vimos que, bueno, que a veces por una simplicidad de obra, de decir, bueno, va todo igual, pero, y después digo, y acá en algunos casos se reduce poco, que no cambiaría, y en otros casos se reduce bastante. Entonces lo que yo llegué solamente a poner centímetros cuadrados, no hice el armado. Claro. No, el armado lo tenés que hacer en función de los centímetros cuadrados necesarios. ¿Sí? Porque eso viene de la solicitación. Sí pasa que por ahí si son similares o cuando después te tenés que ajustar a las cuantías mínimas o a las separaciones, tienden a unificarse. Sobre todo cuando estás utilizando armaduras que son muy bajas, muy próximas a la mínima. Van a terminar siendo todas iguales. Pero en realidad la armadura responde a la solicitación de cada parte. Bien.
La otra era con respecto a las columnas. Si yo podía calcular, ahí en el ejemplo que tenés en pantalla, la columna que une la B6 y la B7, y capaz que la B9 y la B8 sean iguales, pero la de la B10 no. Para esta columna, Sí, la de la losa 1 y la de la losa 3, esas 6 columnas aproximadamente en sección pueden ser iguales. Pero cuando, por ejemplo, tengo una losa que ya los cortes y que está menos solicitada, si yo cambio la sección de la columna ahí, ¿qué pasaría, por ejemplo, con los ejes, los centros que consideramos que unen las vigas? no entendí muy bien la pregunta, pero las columnas acá no te van a dar todas iguales, o sea, esta no va a ser igual que esta. Esta tiene un área de influencia, digamos, Sí. mucho más grande que ponerle si consideras esta. Esta va a ser mucho más grande. Bueno, tendrás que vos ubicarlas cómo van a ir, no sé, un lado así y ponerle más bien rectangular en esta dirección o en esta, no sé. Claro, básicamente cuando yo llegaba a una columna que me daba distinto en dimensiones a las que ya venían calculándose, dije, por ejemplo, no me coincidía con el ancho de la viga, era más ancha que la viga. Claro. No, y lo que también después se hace, como en todo, en un edificio, en un sistema de losa un poco más complejo, es que ponele, si esta columna te da de 20 por 25, esta de 25 por 25, esta de 20 por 30, y por ahí no podés tener 9 tipos de columnas. Tendrás 3 tipos de columnas y bueno, decís, no sé, todas estas van a ser de 30 por 30. Por el cálculo estricto, eso sí, vas a tener que recalcular, digamos, la armadura sabiendo que la dimensión ahora es de 30 por 30. Y básicamente cambiarían las separaciones. Si yo tenía una columna, para no cambiar el tipo de armadura, capaz que pueda cambiar la separación. Es una columna menos solicitada y que la hice más grande para... Pasa que al tener más sección bruta de hormigón, va a necesitar ante la misma solicitación menos armadura. Sí. Bueno, eso también, a ver, por ahí es una barra, no sé, o sea, hay que ver en los números. Pero es como para no tener, no sé, imagínense en la planta de un edificio tener 20 tipos de columnas, igual que las vigas. Por ahí las vigas estas, las vigas intermedias tienen toda la misma dimensión y las vigas periféricas tienen otra dimensión. Tienen 2 tipos de vigas. Bien. ¿Sí? ¿Algún otro, chico? Porque yo me debería cortar. Hay 2 preguntas en el chat. Ah, ok. Pero solo la mínima, no. ¿Qué pasa si tenemos un voladizo voladizo? ¿Es de la misma forma de flecha o qué cambiaría? No, es lo mismo. No sé quién preguntó, Leandro. Y después Matías, ¿cuál sería la carga que le llega a la columna desde la viga? Creo que lo contestamos, pero a ver, la carga que le llega a la columna de la viga son los cortes. Suponte esta columna, le va a llegar el corte acá, el corte de la B3 acá, el corte de la B8 y el corte de la B9. Más o peso. Profe, una pregunta. Con el tema del tiempo en el parcial, ¿ya sabe más o menos? Porque yo me acuerdo que en el parcial pasado... No lo hice todavía, entonces no les puedo decir un tiempo porque no tengo idea. Claro, porque en el parcial pasado yo por lo menos estuve bastante jugado con el tiempo y más en el caso que sea un ejercicio así integrador, la verdad que no hice y no sé cuánto me va a llevar, pero bueno, si puede tener en cuenta eso. No se preocupen que yo los ejercicios los hago yo, los hace Mauri y a veces si encuentro a alguien, algún alumno también lo hace. Así que no se preocupen que está tenido en cuenta. Lo que sí, ustedes tienen un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Del curso. Sí. O de la materia. Sí, tenemos, sí. Bueno, avisen que el lunes, para el parcial, tiene que estar conectado al Zoom, con cámara prendida y micrófono apagado, porque no lo dije ayer.
Ok. ¿Sí? Sí. Tienen que conectarse durante todo el examen, tienen que estar conectados con la cámara. Bueno. Y ahí, bueno, en realidad, yo ahí les doy la contraseña del examen. Lo que sí, no empiecen a preguntar cosas porque entran a marear gente y yo no voy a contestar nada. Pero bueno, tienen que estar ahí conectados. Profe, por Sí. ahí pasa que hay compañeros, es mi caso, por ejemplo, que el internet por ahí anda muy mal y si nos conectamos con cámara, se vuelve mucho más lento. Bueno, pero lo veremos al principio, a lo mejor antes de que empiecen el examen, quiero verlos. Quiero verlos por cámara. Saquen el Bien, bien. audio, pongan eso y después entran al examen y vemos. Bueno, listo. ¿Sí? Y bueno, Profe. es a las 8. No les doy ningún tip del parcial porque realmente no lo hice, pero no se preocupen. Ustedes estudien, que les va a ir bien si estudian y hacen todos los ejercicios que hemos visto. Profe, en flexocompresión, columnas, Sí. para calcular el momento nominal, el Sí. momento nominal debe ser mayor o igual al momento último sobre el phi, que es 0,9, ¿no? Sí, si vos tenés como dato el momento último. Claro. Si no, multiplico PU, o sea, la axial última, No, por el la PN. excentricidad. Ah, el PN, PN. PN por la excentricidad. O sea, sería el PU sobre 0,65 el PN. Claro. Ajá, bien, bien. Porque acá en el teórico el profe acá directamente tenía el MU. Claro, porque tienen el MU. Si no tienen el MU y tienen excentricidad, calculen el momento nominal a partir de la carga axial nominal. Porque si no les da más chico el momento. Ah, bien, profe. ¿Listo? Parece que sí. Bueno, apenas pueda, le subo esto. Sí, muchas gracias. Ay, se me puso en negro.